Hola, pues la reflexión de hoy la he titulado Ante el funcionariado insurrecto, inspección. Comentando sobre el asunto con una funcionaria muy allegada, me vino a decir: es que no te lo puedes ni imaginar. Comprendo que deben estar hartas, pero es que se han situado en un lugar privilegiado desde el que vienen a decir: ya os apagaréis, a mí nadie me quita mi puesto de trabajo. Comprendo que por esa parte tienen razón, pero es que lamentablemente la culpa nunca es de ellos, siempre es de los demás. Que si los políticos, que si necesitamos más funcionarios, que estamos hartos de la gente, en lugar de apretar los dientes y decir: esto es cosa mía y es lo que hay, y es entonces cuando tengo que acabar cumpliendo con mi obligación. Muchas de ellas saben que cuando se ha accedido a la plaza es por oposición, y esto te da derecho y difícilmente te va a costar el lugar de trabajo. Qué poca gente tiene conciencia de cumplir con la obligación. ¿Lo repasamos? Solidaridad. Mira, los mismos políticos, la sanidad pública, la enseñanza pública, la administración, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los chiringuitos que hay por ahí. ¿Sabes cuánta gente hay trabajando en lo público? Entonces, ¿por qué no tienen conciencia de que son unos privilegiados respecto a la inmensa mayoría restante? Que muchas veces tienen razón. Pues claro, seguro. Pero ¿por qué no hacen su parte y atienden bien a los ciudadanos? ¿Qué culpa tiene la gente cuando, si encima ellos vienen cobrando del erario público? Atención. ¿Cuántas veces has tenido que callar cuando alguien público te ha tratado mal? Imagina algunos médicos, por ejemplo. Entonces, ¿a quién recurres? ¿No has notado que a veces ellos se cubren entre ellos? ¿Cuántas veces has llegado a casa con el pecho a punto de estallar de impotencia? Sí, siempre se podrá recurrir a las empresas privadas que están estrujando a sus trabajadores. Y si es posible que no te encares con lo público, pues entonces serás bienvenido a lo privado. Acceso. Solo porque en algún momento tuvieron retención memorística o quizás enchufe, lo que les llevó a ser votos cautivos. ¿Cuánto espabilado hay por ahí? Derechos. Si lo comparamos con el resto de trabajadores, son privilegiados y ellos lo saben. Hay una diferencia abismal entre el trabajo público y el privado. Tienen fuerza y la ejercen. Leyes, sindicatos, asociaciones y los demás ya se apagarán. ¿Ves la solidaridad para algún sitio? Control. Hasta ahora, la inspección en general solo ha tenido carácter simbólico. Que pocas veces un funcionario ha acudido a la inspección a denunciar algo de un compañero. Ni un superior, ni un político, nadie se ha querido meter por el medio. ¿Recuerdas aquello de hoy por ti y mañana por mí? ¿Cómo va a denunciar nadie nada a la inspección? Ni hay clima de denuncia, ni mecanismos fáciles para hacerlo. Y encima, si lo haces, puede que se te mire mal o incluso más de uno puede hacer la vista gorda. Soluciones. Alguien tiene que parar esto, pero ¿quién lo hace? ¿Quién se quiere meter por en medio de esa gente que tiene tanto poder? No hay más remedio que tomar cartas en el asunto. Los políticos conservadores siempre te dirán que las cosas son como son y que hay que dejarlo estar, cuando lo que están haciendo es velar por los intereses de sus amiguetes. Todo está bien. Los únicos que pueden hacer algo son los políticos progresistas, pero no quieren enemistarse con esa clase de gente tan importante en la sociedad. La sociedad actual y la pasada tiene un buen contencioso con el servidor público. No todo vale. No se nos tiene que olvidar que son servidores de la sociedad y que hay que tener solidaridad
con quien menos tiene. Inspecciones. Pero hay que comenzar ya. Sí, vamos ampliando el cuerpo de inspectores y la ley. Quizás en una generación esté todo arreglado. Estos no deben estar solo para emitir informes, sino para vigilar que se cumpla la ley, emitiendo toda clase de denuncias, pero siempre haciendo ver al funcionario que es una clase privilegiada y que no se olviden del mundo de lo privado. Por lo tanto, para una sociedad mejor, más justa, inspección, inspección, inspección. Hasta la próxima reflexión.